tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Ya llegamos al jueves, hoy es 8 de septiembre, un día más que darle gracias a Dios porque estamos vivos, porque estamos acá. Y en su programa Salud TV este día vamos a hablar sobre los mareos, que son un síntoma. Vamos a ver de qué puede estarnos diciendo estos mareos. Veamos la cápsula y de regreso les presento a nuestros panelistas. Un mareo se presenta cuando el cerebro no le está llegando suficiente sangre, lo que puede suceder si se presenta una disminución repentina en la presión arterial o si su cuerpo no tiene suficiente agua a causa de vómitos, diarrea, fiebre u otras afecciones. Este también puede ocurrir si usted tiene gripe, hipoglucemia, un resfriado o alergias. Las afecciones más graves que puede conducir a un mareo incluyen problemas cardíacos, tales como ritmo anormal o ataque al corazón, accidente cerebrovascular y sangrado dentro del cuerpo. Si se presenta cualquiera de estos trastornos graves, usted generalmente experimentará síntomas como dolor torácico, una sensación de corazón acelerado, pérdida del habla y cambios en la visión. Yo creo que más de alguna vez todos los que están viéndonos en casa habrán sentido algún mareo y va a depender de qué lo acompaña, si nos asustamos o no nos asustamos o incluso nos alegramos, como les decía yo a mis colegas acá, que de pronto un mareo para mí como ginecólogo puede resultar en un embarazo, pero en otras especialidades puede estarnos dando la pauta que hay algo más, pero solo es un síntoma y de eso vamos a hablar. Para eso quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. La primera que quiero darle la bienvenida y decirle mucho gusto, porque realmente yo no tenía el placer de conocerla, la doctora Alicia Castro Cruz, quien es mamá de nuestra anestesióloga, la doctora Claudia Cruz. Un gusto, de verdad. Bienvenida. Muchas gracias, doctora, y de nuevo para mí es un verdadero placer poder estar aquí participando y estando con los colegas compartiendo un tema tan importante como el de mareos. Gracias. Y déjenme decirle que el punto de vista que ella nos va a dar es importantísimo porque es pediatra hematóloga, es decir, aparte de ser pediatra y hablar de niños, pues la subespecialidad en hematología, en sangre. Ella nos va a ayudar muchísimo en el tema de hoy. Nuestro siguiente invitado, el endocrinólogo, ya conocido por todo, el doctor Raúl Hernández. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Estamos aquí pues para ver el mareo desde el punto de vista endocrinológico. Esperamos poder ayudarles y aclararles un poquitito. Y no podemos obviar que cuando hay mareos lo primero que pensamos es algo puede estar en la cabeza, ¿verdad? Por lo tanto, un neurólogo, el doctor Héctor Orrego. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias, buenas tardes. Un placer para mí estar de nuevo acá para esclarecer términos, aclarar dudas en cuanto a definiciones en este campo tan interesante como es el mareo y el vértigo. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer esa diferencia, ¿verdad, doctor? ¿Qué es vértigo? ¿Qué es mareo? Y hablemos un poquito de por qué se da. Claro, eso es importante. Mareo es aquella sensación de pérdida inminente de la conciencia que puede expresarse en nosotros como oscurecimiento visual, empezar a ver oscuro, sentir debilidad generalizada, sensación de caída. Sin embargo, el vértigo, que no tiene disminución del estado de conciencia, muchas veces es más aparatoso. En general, los síntomas de un vértigo son sensación de giro, que la habitación, el lugar donde estamos gira, que nosotros caemos en vacío, se acompaña de muchas manifestaciones, le llamamos nosotros vegetativas acompañantes, como puede ser náusea, vómito, sudoración, muchas veces hasta fría, taquicardia y una sensación de inestabilidad o inseguridad, como que estuviéramos flotando. Es decir, que podríamos hablar de que el mareo en sí es un síntoma, mientras que el vértigo prácticamente vendría siendo ya hasta un diagnóstico o parte casi de un diagnóstico, ¿verdad? Mientras que el mareo puede ser un síntoma de un montón de cosas, ¿sí? Así es. Es más, mareo es el término coloquial que también se usa para vértigo, es decir, muchas personas no hablan de vértigo sino solo de mareo, pero hay que hacer la diferenciación porque de eso dependerá la ayuda que tengamos que buscar y a dónde tenemos que ir a investigar. Ambos pueden ser síntomas de muchas enfermedades y prueba de ello es todo el panel tan rico que tenemos ahora para poder abordar ese tema. Bueno, y empecemos entonces como por el orden de edades. Hablemos con la doctora Cruz.
¿qué es lo que más frecuentemente causa mareos en un niño, por ejemplo? ¿Qué es lo que los padres que nos están viendo deben de pensar o deben de tener en cuenta? Tal vez quizás una de las cosas más importantes y es que se nos dan ya cuando ellos están en el tiempo escolar, se van sin desayunar. Eso hace que definitivamente una de las primeras cosas que puede condicionar el mareo es una mala alimentación. Pueden presentarse después de que hayan hecho un pequeño ejercicio, por pequeño que sea, comienzan a marearse y muchas veces solo es el mareo, pero otras veces es el mareo con la caída, ¿verdad? En estas ocasiones hay que pensar no solo en las causas nutricionales, sino que también en hipoglicemias, que son cuadros bastante frecuentes que ya nos va a hablar el doctor, que van a estar relacionados con la poca ingesta. Y tal vez otra de las más importantes, que es la que compete al área hematológica, son las anemias, que siempre van a estar relacionadas con cuadros nutricionales, con cuadros de mala alimentación. Los niños son muy selectivos para las comidas y eso hace de que se inclinen más por comidas que no son las adecuadas a comidas que son las que deberían ellos de estar ingiriendo. No necesariamente vamos a tener una hemoglobina baja, porque para tener una hemoglobina baja ya vamos a tener un cuadro clínico más prolongado, sino que podemos tener factores condicionantes, por ejemplo, el mismo estrés de estar en el colegio, el mismo estrés de entrar a un examen, el ejercicio físico que pueden haber estado haciendo y que puede ser el otro factor condicionante para que ellos presenten o solo un pequeño movimiento, como bien lo describió el doctor, un pequeño mareo o un vértigo marcado ya con la palidez, con la sensación de náuseas y la sensación de vómitos, que eso es lo que más frecuentemente aflige a los profesores o aflige a los papás. Entonces podemos hablar en términos generales, causas nutricionales, ya sea bajón de azúcar porque no se alimentaron bien o también porque no comió bien y anemia. La anemia. La anemia. Entonces en los niños más o menos por ahí va. Y las infecciones también, o sea, las infecciones de oído después de que han pasado periodos vacacionales, van a las piscinas, vienen con problemas de oídos y el problema de oído es uno de los factores condicionantes más severos para el aparecimiento de los mareos. Gracias, doctora. ¿Qué cosas un poquito más raras ya relacionadas, como decía la doctora, a la poca ingesta y a lo que hablamos, las hipoglicemias famosas en los niños y en los adultos, doctor, que podrían estarnos dando mareos? ¿Qué más? Sí, bueno, la hipoglicemia, como ya lo mencionaron, eso es disminución en los niveles de azúcar en la sangre. Es lógico que la mayoría de la gente pueda pensar que es porque no se ha comido o que la hipoglicemia pues se presenta en pacientes que ya tienen el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, de lo más frecuente que nosotros vemos es en personas que sí han comido, porque precisamente presentan un cuadro de hipoglicemia reactiva. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Que la persona come, pero de lo que está comiendo carbohidratos, una carga alta de carbohidratos y sobre todo carbohidratos simples, simples en su composición, pero son los dulces, es decir, estar comiendo todo lo que es dulce. Eso va a estimular en el cuerpo salida de gran cantidad de insulina y es lo que nosotros vemos como una hipoglicemia reactiva, más o menos unas 2 horas después que la persona ha comido. No es en todas las personas, podemos ver características externas de las personas, por ejemplo, que ya tienen sobrepeso, que ya tienen oscuro el cuello, que tienen acantosis nigricans o que tienen unas chibolitas de carne en el cuello o en cualquier parte del cuerpo, que se llaman acrocordones, y eso es lo que hace que nosotros pensemos en una hipoglicemia reactiva en estos pacientes. Lógico, no solo van a sentir mareo, se viene acompañado de otra sintomatología como las náuseas, el vómito, puede haber palpitaciones, puede haber palidez, sudoración o puede tener más hambre el paciente, dolor de cabeza, etcétera. Entonces hay que averiguar, aparte del mareo, qué más está teniendo el paciente, ver las características físicas, los antecedentes familiares y todo eso nos va orientando a que pueda haber una hipoglicemia reactiva. Y también la persistencia en el tiempo, ¿verdad? Porque si solo fue una vez, a lo mejor no nos va a dar tanto susto como si ya es algo que se repite. La persistencia en el tiempo. Tenemos pacientes que ellos
son muy acuciosos, muy perspicaces y ellos mismos se han dado cuenta que cuando han comido pastel, han comido mucho arroz, cosas dulces, 2 horas después andan con el problema y cada vez que vayan a comer eso, pues aparece el mareo o la hipoglicemia reactiva. Hay otras cosas más raras. Las vamos a pasar después de este corte porque tenemos que ir a una pausa comercial. Fíjense que va a haber una dinámica en Facebook para que usted pueda adquirir una terapia para síndrome vertiginoso gracias a Stress Center. Y vamos a regalar una también al aire en uno de nuestros próximos bloques, así que no pierda sintonía. Vámonos a una pausa comercial y ya volvemos. BioOil es el producto para cicatrices y estrías más vendido en 20 países alrededor del mundo. BioOil, ahora disponible en El Salvador. Presenta. BioOil es un aceite de cuidados de la piel que ayuda a mejorar la apariencia de cicatrices, estrías e irregularidades en el tono de la misma. Contiene aceites naturales, vitaminas y el revolucionario ingrediente aceite Purcellin. Para más información sobre el producto y resultados de pruebas clínicas, visite el sitio www.bioil.com. BioOil ahora disponible en El Salvador a un precio de venta de $11.49. BioOil es el producto para cicatrices y estrías más vendido en 20 países alrededor del mundo. BioOil, ahora disponible en El Salvador. Presentó. Depende, si tiene bastante actividad física por deshidratación o por falta de alimento. También el ambiente ayuda bastante a que uno se deteriore bien rápido cuando anda a la intemperie, así como ahorita, de que hay bastante humo y poco oxígeno y esas cosas, hacen que uno se maree bastante rápido. Bueno, tal vez mal del estómago, o tal vez, como se llama, mucho piensa. Eso es lo que digo yo. Bueno, una hembra va. En un varón no. Muchas estrellas, muchas veces, y mal comido, pues. Sí, la anemia la que llega. Eso es lo que pasa, como muchos hombres así se ponen mareados por lo regular. La mujer si de embarazo, o si no también porque no ha comido, le agarra. Así es. Pues por estar débil, pienso yo, no sé. Sí, que tenga anemia o que pueda estar embarazada. Alguna mala digestión. Ay, las embarazadas, es natural eso. Cuando son jóvenes creen que están porque están embarazadas. Pero ya una señora no, ya es por el colesterol que se le baja. Así que los hombres es raro que los hombres son más valientes usted. Ellos no dicen ni que les duele nada. De azúcar quizás, el bajón de azúcar, los triglicéridos también altos, podría ser uno de los motivos por los que se puede marear. También, bueno, eso le afecta al bajón de azúcar cuando hay baja alimentación, ingresa azúcar menos en el cuerpo, por la dieta que hacemos muy estricta, rigurosa porque queremos bajar de peso. Quizás por el exceso de ejercicio, que los hombres son bien estrictos con los ejercicios. El no alimentarse bien, la falta de descanso, no dormir bien. Esas podrían ser unas razones. Más que todo no alimentarse bien y también la falta a veces de sueño, que las personas no descansan bien. Bueno, en hombres sí podría ser estrés, siento yo, falta de alimentación, que no se alimenta bien, también la falta de ejercicio y más que todo el estrés, porque quiera ser un hombre, más que todo lo acumula. Uno de mujer tiene como más accesibilidad para sacarlo, en cambio hay hombres que casi no lo hacen. Por ejemplo, nosotras hacemos una serie de actividades, algo así. Dentro de las causas del mareo,
que podrían estar, qué es lo que puede estar ocultando, pues a la cabeza, y como mencionó la doctora Cruz, también están los problemas de oído, las infecciones de oído. Y por eso tenemos un enlace en vivo ahorita con la doctora Elsa Rubidia Escobar, quien es otorrinolaringóloga y nos va a dar el punto de vista desde su especialidad. Vamos a enlazarnos con ella. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos, doctora Escobar? ¿Cómo te va? Gracias a Dios, bien, aquí queriendo acompañarlos. Ay, muchísimas gracias por aceptar la llamada y ayudarnos desde ahí, desde tu clínica. Contanos, ¿qué podemos encontrar, qué tenemos que tener en cuenta en un mareo que puede acompañar, qué otras molestias tendría que acompañar para tener que acudir a un otorrino? Sí, cualquier tipo de sensación de inestabilidad, como que las cosas dan vueltas, o como que el paciente siente que se va de lado, o como que siente que las piernas tiemblan, eso hay que tratar de consultar con un especialista lo más pronto posible, porque pueden ser síntomas de otro tipo de enfermedades que se acompañan de este tipo de síntomas. Por ejemplo, cuando además de estos síntomas hay algún tipo de ruido o sonido en el oído que se llama tinnitus o acúfenos, y el paciente siente que escucha menos de lo normal, todavía es mucho más importante que lo revise un otorrinolaringólogo. En realidad, el 80% de estos síntomas, como mareos o vértigos o sensaciones de inestabilidad, son producidos por el oído interno y medio. Solo el 20% de estos síntomas pueden ser producidos por el cerebro. O sea que el 80% sería lo ideal que lo viera un otorrino. Si se descarta que hay un problema de oído, entonces ya se pasa con el neurólogo sospechando que puede haber algo a nivel cerebral que está causando los síntomas. Y cuando hablamos de causas que están en el oído, Rubidia, aparte de infecciones, ¿qué más puede ser? Mira, la causa más frecuente que puede dar, que hay una causa que es muy frecuente que se llama neuronitis vestibular. Se cree que la neuronitis es causada por un virus que inflama el nervio del equilibrio, el nervio vestibular, y el paciente se acostó normal y se despierta con mucha sensación de que todo da vueltas, con náuseas, a veces vomitan, se ponen pálidos, fríos, sudorosos, y lo ideal es llevarlo al hospital, estabilizarlo y que lo vea un otorrinolaringólogo. Porque el otorrino, según la exploración que tenga y los otros síntomas del paciente, va a decidir si se le realiza algún tipo de exámenes, que lo ideal en este paciente sería hacerle una audiometría, pero ya es un poco más estable. Si hay síntomas de que puede ser algo central, y eso lo podemos evidenciar por el movimiento de los ojos, que se llama nistagmus, que es producido por el vértigo. Si se sospecha que hay algo central, entonces lo ideal sería hacer una resonancia cerebral para estar seguros que no hay algo en el cerebro. Pero ahí estamos hablando en el cerebro, pero en el oído en sí, aparte de las infecciones de oído o de los cuerpos extraños o de esta neuronitis vestibular, ¿hay alguna otra causa frecuente que sea de otorrino? Sí, la causa más frecuente de vértigo se llama vértigo paroxístico postural benigno. Y se es causado por unas pequeñas células que tenemos como cristalitos que están adentro del laberinto. Entonces estas células se salen de su lugar y el paciente con ciertos movimientos, siempre que hace esos movimientos, siente una sensación de mareo. Esta es la causa más frecuente de vértigo causada por oídos en otorrinolaringología. Y este vértigo se cura con unas maniobras que realiza el otorrino para volver los cristalitos a su sitio. Y también tenemos otra causa frecuente que es la enfermedad de Meniere, que tiene 3 síntomas principales y básicos que siempre tienen que estar, que son disminución de la audición, tinnitus o acúfenos, algún ruido extraño en el oído, que el paciente siente como chicharras o siente como un eco de un caracol en el oído, o como agua, cualquier otro tipo. Este tipo de sonidos no es normal que escuchemos en el oído. Si hay un tipo de estos sonidos es porque algo está sucediendo en el oído externo, medio o interno. Y como estábamos en el Meniere, lo ideal en un paciente que tiene mareos o vértigos es realizarle en primer lugar una audiometría,
porque en la audiometría detectamos si tiene alguna pérdida leve, moderada o severa de la audición, y además si el paciente se acompaña de tinnitus o acúfenos, entonces casi que hacemos un diagnóstico de una enfermedad de Meniere. Ok. Bueno, muy interesante y muy agradecido, Rubidia, por tu participación. Gracias por aceptar la llamada y esperamos verte en otra ocasión acá en el programa. Estoy para servirles. Saludos a todos. Bueno, gracias. Bueno, entonces, antes del corte y antes de hablar con la doctora, pues estábamos hablando, doctor Hernández, de las otras causas de mareo en los adultos, ¿verdad? Que estuvieran asociadas a cuestiones hormonales. Y yo lo interrumpí. Ah, sí. Sí, muy frecuente también es hipertiroidismo. Tal vez no en sus estadios iniciales, pero sí por desgaste en pacientes que ya están avanzados y que no se ha diagnosticado probablemente. Sí puede aparecer también mareos e incluso pueden haber desmayos o lipotimia, ¿verdad? Y pues por los niveles altos de hormona tiroidea sabemos que puede haber un ritmo cardíaco más acelerado y también eso acelerar el aparecimiento de mareos. Y otra causa muy frecuente también son los triglicéridos altos, que ya muchas personas los han padecido también y pues los encontramos ahí arriba de 250, 300, 500, 1000 y eso puede dar mareos a muchas personas. Ese es el síntoma que lo lleve a consulta. Sin mencionar que los triglicéridos son grasa en la sangre, pero no es por estar consumiendo grasas, sino que este tipo de grasas viene por estar consumiendo demasiados carbohidratos, igual como había mencionado en los pacientes con hipoglicemia reactiva, que es muy frecuente que en ellos también encontremos los triglicéridos altos. Excelente. ¿Los diabéticos, doctor, pueden de pronto un diabético descompensado tener mareos? Claro que sí, los diabéticos es frecuente que presenten mareos. Ellos por los medicamentos o porque no comen a la hora o no comen la cantidad pueden tener hipoglicemias. Pueden tener, a veces no es hipoglicemia, pero solo hay una disminución considerable en el nivel de azúcar y eso también puede darles sintomatología y dentro de ellos mareo. O puede ser que también se hayan descuidado, comen lo que quieren o descuidan su tratamiento y el azúcar podemos encontrarla en 600, en 800 y también eso al paciente lo va a poner con mareo. Y ese es ser un síntoma de alerta que nos despierte, ¿verdad? La lucecita de que algo está pasando. Exactamente. Doctor Orrego, las causas neurológicas, ya hablemos del cerebro en sí, ¿por qué nos podemos marear? Esto es algo bien importante porque realmente todo vértigo o mareo se integra en el cerebro, es decir, sin cerebro no se puede percibir esto. El oído interno, cualquier otro órgano es solamente un sensor o algo que le brinda coordenadas al cerebro. Esa ilusión de movimiento caída se genera precisamente en el cerebro. Entonces, antes de hablar de causas específicas neurológicas, quiero mencionar una que a veces se queda y es el típico bajón cuando nos levantamos de una silla después de haber estado sentado mucho tiempo o haber estado acostado. Eso se llama hipotensión postural y es una baja de la presión arterial porque nuestras arterias se acomodan a cierto nivel o estado sentado o en forma plana, acostada, y cuando nos levantamos no es capaz de suplir adecuada irrigación al cerebro. Eso es bastante frecuente, casi nunca requiere de un manejo importante, pero sí que puede afligir a las personas. Por eso es importante dejarlo aclarado desde ahorita. Ahora, en las causas neurológicas, por ejemplo, la misma neuronitis vestibular que mencionaba la colega otorrino es una causa neurológica de vértigo, porque la inflamación es del nervio vestibular, no es de ningún aparato que esté en el oído. Exactamente. Y la integración del mismo es a nivel del cerebro. Pero hay otras causas a las que tenemos que ponerles cuidado. Una de ellas es el inicio de un derrame cerebral o un infarto cerebral. Algunas hemorragias también pueden iniciar así, peor si se acompañan de cefalea, de dolor de cabeza. También el inicio de muchas crisis convulsivas se genera con vértigo y existen algunas crisis convulsivas que llamamos parciales. Las generalizadas serán aquellas en las que se pierde la conciencia y se cae al suelo, tiembla, etc. Pero las parciales son hasta más frecuentes muchas veces y pueden iniciar con síntomas como vértigo, un vértigo inexplicable y sobre todo que es paroxístico, que uno está bien y de inmediato viene el síntoma y a la vuelta de segundos o minutos ya ha pasado y como que nada sucedió, a lo mucho queda una sensación de fatiga o desgano. Eso puede ser una crisis parcial, originada en el lóbulo temporal o en la región parietal del cerebro.
También hay otras causas, alteraciones en el cerebelo. El cerebelo es la estructura neurológica que nos sirve principalmente para integrar el equilibrio a la hora de caminar, etc. Cuando caminamos y sentimos que nos vamos de lado, cuando los ojos se mueven de forma rara, como que brincan o bailan, cuando tenemos dificultad en alcanzar objetos, como por ejemplo temblor cuando intentamos agarrar un objeto o alguna otra situación de estas, tenemos que pensar en lesiones en cerebelo, que pueden ir desde causas vasculares, como son los derrames que platicamos, tumores, infecciones por parásitos, como la neurocisticercosis, y hay otras causas neurológicas, como pueden ser alteraciones en el sistema ventricular. Hay una región muy importante, que es el sistema ventricular, que está recubierta por una membrana que se llama epéndimo, y las inflamaciones a ese nivel, en diferentes áreas de este sistema ventricular, pueden dar como una manifestación inicial vértigo. Bueno, vámonos a una pausa comercial y seguimos hablando más de este interesante tema. Ya volvemos. Cuando se sienta mareado, recuerde estos tips para recuperar el equilibrio. Haga ejercicios de relajación. Necesita aprender a abrir su pecho, relajarse, respirar a nivel de diafragma y poco a poco recuperar el equilibrio en su respiración. Cuando los mareos son causados por dolores de cabeza, pruebe con unos pequeños masajitos en donde siente el dolor para relajar los músculos. Relaje también su mandíbula, su cuello y su rostro en general. Tome agua a lo largo del día para que su cuerpo esté hidratado y con esto ayuda a la oxigenación en general de la sangre que va a su cerebro. Si presenta estos síntomas regularmente, trate de descansar, tome las cosas con calma, baje el ritmo y cree buenos hábitos de sueño. Buen provecho si usted está almorzando, gracias por continuar con nosotros y ahorita vamos a ver un minuto sin estrés y al regreso la llamada para regalar la terapia. Así que listos. Uno de los problemas del estrés es las manifestaciones que tiene. Síntomas son tan variados que pueden ir desde la A, de angustia, ansiedad, B de bruxismo, C de colitis, hasta la Z de zumbido de oídos. El abanico de síntomas, uno de los importantes también es el dolor. Y dentro de estos dolores se pueden presentar dolores a nivel de cuello, dolores en la espalda, dolores de cabeza. Y siendo los dolores de cabeza también bastante frecuentes en pacientes que buscan nuestra ayuda en la clínica. Evidentemente, estos dolores en muchas ocasiones no se quitan solo con el analgésico apropiado, porque se convierten en dolores de cabeza que le llamamos nosotros cefaleas mixtas, que parte son tensionales, pero parte también pueden ser un componente migrañoso, y para eso necesitamos un tratamiento más apropiado. Bueno, y es que el estrés también nos puede dar mareos y eso es lo que estábamos hablando acá entre cortes con los colegas. Y doctora Cruz, permíteme, le pregunto, porque tenemos una llamada. Vamos a ver. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, amiga? Bien, gusto de oírle. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Cuéntenos, ¿cuál es el tema de hoy? ¿De qué estamos hablando? Está hablando de triglicéridos y de los triglicéridos. Estamos hablando de los mareos, que una de las causas pueden ser los triglicéridos altos, ¿verdad? Sí, los mareos que lo dan los triglicéridos. Cuéntenos, le vamos a regalar una terapia que es para paciente que tenga síndromes vertiginosos o para aquellos que tengan mareos. Así que quédese en línea, le van a anotar sus datos y ya se hizo acreedora de esa terapia. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, doctora, hablemos un poco de los mareos ocasionados por estrés. Mire, es variado en los niños ahorita debido a las cargas académicas que tienen.
frecuentemente están adoleciendo de mareos, sumados al resto de los distractores que tienen. Todos los distractores les consumen el 80% del tiempo, a modo de que cuando ya les toca cumplir con sus requerimientos académicos, ya ellos prácticamente están cansados. Están cansados, pero más que cansados están estresados porque son las 11 de la noche, ya los papás los regañaron 20 veces y ellos siguen todavía clavados con cualquier equipo tecnológico. Entonces, eso es una de las causas que más frecuentemente en el niño les está ocasionando ahorita estrés, y el estrés en la mañana se levantan ya con sintomatologías, y una de las sintomatologías son los mareos. Pero eso también podría ser, gracias doctor Orrego, eso también podría ser porque esta posición para jugar puede generar también contracturas en el cuello, ¿sí o no? Y esto podría estar ocasionando, aparte del estrés, que le quede el chip pensando en el niño, en el juego, lo que lo estaban, que lo mataron, que revivió. O sea, aparte de eso, también la contractura, ¿no? Claro que sí. Se acuñó un término hace más o menos unos 10 años que se llamaba término de vértigo cervicogénico. Realmente no existe una enfermedad que se llame así, pero lo que sí es cierto es esa relación entre contractura de la musculatura cervical, estamos hablando específicamente del cuello posterior, de la nuca, y esa contractura sostenida que puede darse por estrés, posiciones en computadora, etcétera, de acuerdo a lo que nos dediquemos en nuestras labores, puede generar una falsa aferencia, es decir, una información falsa para el cerebro de la ubicación de la cabeza en el espacio, y por eso sobrevenir la sensación de vértigo, de tal manera que esa es una causa más. Una causa más que tener en cuenta. Bueno, vámonos a una pausa comercial y venimos con más de Salud TV. Lo que su corazón necesita es dormir bien. Este es un mensaje del Hospital de Diagnóstico y la Asociación de Cardiología del Salvador en el marco del Día Mundial del Corazón. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de mareos, las múltiples causas, las probables, cómo lo vamos a enfrentar. Pero en este bloque vamos a tener unos cuantos mitos o verdades y vamos a necesitar que nuestros colegas nos digan si son ciertos, si no, pues cuál es realmente la verdad. Veamos el siguiente mito. El primero dice, el mareo surge cuando nos ponemos en pie con rapidez. Creo que esto ya lo hablamos, pero ampliemos un poco, sí era, ¿verdad? Sí. Era la hipotensión, ¿sí? La hipotensión postural, exactamente. Y sobre todo si hemos estado acostados durante mucho tiempo, lo recomendable es pasar sentados unos 3 minutos antes de incorporarnos ya de pie. Sucede más frecuente en la adolescencia. También podría ayudar un poco a estirarse antes, ¿verdad, doctor? Respirar profundamente antes de levantarse, ¿verdad? Porque hay gente que realmente suele padecer mucho, especialmente si sus presiones son bastante bajas, ¿verdad? Por sí. O en las fases de crecimiento acelerado. La fase de crecimiento acelerado. Sí. Es frecuente que el niño llegue quejándose que está mareado, pero porque está acostumbrado a que se levanta, nosotros decimos como cachinflín, ¿verdad? Se levanta de un solo. Y ahí tiene, igual que el adulto, que esperarse un momentito y después de haberse oxigenado, llegado la sangre a su cerebro, entonces volver a caminar. Excelente. Bueno, también nosotros, en mi caso, a las embarazadas les pasa con bastante frecuencia, es una de las causas de también mareos durante el embarazo. Bueno, el siguiente nos dice, el mareo se debe a una disminución del flujo sanguíneo cerebral, en términos generales. ¿Cierto? Pues, sí, cierto, ¿eh? Correcto. Sí, yo quisiera agregar, el mareo sí, el vértigo no, así como lo hemos definido. Y algo más, aunque ciertamente muchas veces el mareo se debe a disminución del flujo sanguíneo cerebral, tampoco es cierto que existan medicamentos que entre comillas les llaman oxigenantes cerebrales, y de eso la lista es larga que sería interminable. Pero eso es bien importante que lo sepan en casa, porque realmente no existe un medicamento que sea oxigenante cerebral. Yo he ido hasta Japón para investigar flujo sanguíneo cerebral, les puedo decir con propiedad que no existe alguno. Entonces es cierto esto, pero tampoco es cierto que existe un medicamento que mejore la oxigenación cerebral. Excelente. Bueno, ya les quedó claro esto. Las mujeres se marean con más frecuencia que los hombres. Doctor Hernández, ¿es cierto? Si están embarazadas. Pero en general, vértigo y mareo sí es yo una creo que cuestión. sí es frecuente en las mujeres, pero quizás las mujeres yo creo que son más dadas a consultar.
y quizás por eso es que lo vemos más frecuente también en las mujeres. Excelente. Veamos nuestro siguiente mito. Este habla, los medicamentos contra mareos están prohibidos durante la gestación. Bueno, este me toca a mí. Claro. No están prohibidos, de hecho, nosotros los utilizamos en el caso que haya mucha náusea, mucho mareo, pero obviamente es bajo supervisión médica. No es que usted va a comprar o arbitrariamente va a tomar cualquier medicamento que le ofrezcan. Así que no es cierto. Este es un mito. Veamos el siguiente. Dice, los bebés no se marean, doctora. Claro que se marean, es frecuente y quizás una de las... cuando más lo palpamos es cuando ellos van en viajes. El movimiento de los vehículos, de los aviones, de los trenes, de los barcos, es lo que más descompone a un bebé. Lo lleva mareado, por eso tienen que consultar antes con su pediatra que le recomiende medicamentos que le van a ayudar a evitar precisamente el que el bebé se sienta mal. Sí, porque realmente puede ser una cuestión que ni siquiera como el bebé no la expresa, no sabemos qué es lo que lo tiene tan incómodo y que se puede poner mal llorando o vomitando, ¿verdad? Y definitivamente pues sí se marean. Veamos el siguiente de nuestros mitos, que es el último, dice, la forma como se experimenta el mareo puede ser distinta para cada persona. ¿Qué podemos decir de esto, doctor? Yo creo que los síntomas suelen ser similares, pero la forma de expresarlo depende del marco de referencia de las personas. Algo bien importante es que nuestro estado de salud mental también influye en la intensidad y severidad de los síntomas. Una persona deprimida o una persona que esté muy ansiosa va a experimentar catastróficamente los mismos síntomas que podría experimentar alguien que no lo esté. O sea que depende también de la personalidad. Por tanto, no es un mito, es una realidad en cierta medida. Doctor Hernández, ¿qué nos podría agregar usted en relación a esto? Sí, de hecho, como es un síntoma, nosotros no lo podemos medir. Estamos expuestos a lo que el paciente nos esté diciendo, cómo lo interpreta, cómo lo siente, y eso, dependiendo de las variabilidades en cada persona, así lo va a interpretar y lo va a expresar. Doctora, los niños igual, ¿verdad? Igual. O sea, hay unos que uno dice, este está haciendo teatro, pero es su manera de expresar que se siente en una forma que no es lo que normalmente se suele sentir. Y yo creo que esto aplica no únicamente a los mareos, sino en general a todos aquellos síntomas que no podemos medir, como decía el doctor, que precisamente esto es un síntoma. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa, pero quiero que vean esta nueva nota del que habla del lanzamiento de una campaña contra el Alzheimer. En septiembre se conmemora el mes del Alzheimer y en más de 80 países a nivel mundial se realizan actividades con el objetivo de concientizar a la población sobre la enfermedad. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva, que se desconoce su causa y su cura, y ante una población desinformada puede resultar muy trágica. De que esta enfermedad puede ser muy dura cuando nosotros no conocemos nada y cuando nosotros no queremos hacer las cosas, pero cuando nosotros tenemos mucho amor y la mejor de las intenciones de darle a nuestro paciente todo lo que él necesite, le digo que va a ser más fácil. En el marco de dicha celebración y con el apoyo de Ciencias Neurológicas de El Salvador, el Colegio Médico y otras instituciones de neurología, la Asociación de Familiares de Alzheimer de El Salvador realizó el lanzamiento de su campaña de sensibilización 2016, que consta de una serie de actividades que van encaminadas a educar y concientizar a pacientes, familiares, cuidadores, personal de atención médica y población en general sobre tan importante tema. Mareos ha sido el tema de este día y quiero que en este bloque aprovechemos para hablar entonces cuál va a ser el abordaje. Si usted está mareado, si su niño está mareado y llega donde el pediatra, ¿qué es lo que vamos a hacer, doctor? Aparte del examen físico, ¿qué exámenes o qué podríamos ayudar para complementar ese estudio? Bueno, doctora, como hemos hablado que las causas pueden ser muchas, desde causas hematológicas como la anemia, causas infecciosas como los problemas del oído,
causas en los niños ahorita con los problemas que tenemos de alimentación, la obesidad. Esto hace y nos obliga a que mandemos los exámenes rutinarios para ir investigando si es una anemia, si es un problema de colesterol alto, si es un problema de una diabetes incipiente, de una lo que se llaman hiperinsulinemias, o si pensamos que es un problema de origen central, pues mandarlo a donde el neurólogo, que le tomen una resonancia antes o una tomografía computarizada, y eso pues nos va a ir permitiendo llegar al diagnóstico lo más rápido posible y evitar las complicaciones que puedan tener. Excelente. Doctor Hernández, en el caso de endocrinológicamente, obviamente si son pacientes ya diabéticos o tiroideos que ya saben su diagnóstico, están mareados, pues acercarse a su médico de cabecera. ¿Qué estudios complementarios vamos a hacer? Sí, obviamente nosotros tenemos que hacer el perfil metabólico completo, ¿verdad? Tenemos que ver la glucosa. La glucosa postprandial es algo bien importante y que muchas veces no se realiza. Los triglicéridos, el colesterol, tenemos que evaluar también la función renal, la función del hígado, el hemograma para ver si también hay anemia. Y las pruebas tiroideas, pues obviamente las vamos a enviar en aquellas personas que tanto lo que él nos manifiesta como lo que nosotros hemos encontrado nos orienta que puede haber algún problema a nivel tiroideo. O a nivel exacto, entonces y poder dar el tratamiento. Y ahora, ya a nivel neurológico, me imagino que aquí ya hay más estudios y cuando ya se hizo todos estos estudios y ya tenemos que no hay nada y nos vamos que es a nivel central. Esto es bien importante porque la paradoja existe porque al contrario de las otras áreas que abordan el vértigo, aquí es importantísimo las maniobras clínicas que se hagan en la exploración, porque hay maniobras que nos pueden decir perfectamente si la lesión está en cerebelo o fuera de él, en el nervio vestibular, en la corteza cerebral, con puras maniobras clínicas. Entonces, partiendo de esto, podemos evitar un gasto muy importante en todas las pruebas que hay. Y dependiendo de esa exploración, probablemente necesite a lo mucho un estudio más confirmatorio para saber si lo que estamos postulando como causa del vértigo o el mareo está presente o no. Y estos pueden ser desde algo tan sencillo como el sodio, un monitoreo Holter que corresponde al área cardiovascular, un electroencefalograma y en algunas ocasiones se puede disponer de resonancia magnética, aunque no es regla. Como les digo, confiamos mucho en las maniobras clínicas que hacemos para detectar la causa y en otras ocasiones pedir una electronistagmografía si esto se acompaña de nistagmus y el síntoma es crónico. Doctora, muy bien. Doctora, se me quedaba una causa que yo creo que es dentro del populismo, siempre se ha dicho que si estamos mareados hay que buscar también parásitos en los niños. Lo que pasa es que eso condiciona, vaya, por ejemplo, existen parásitos que son más hematófagos, que por lo tanto vamos a tener un incremento mayor del riesgo de tener anemia y ser la anemia la causa. Pero nosotros en la medicina basada en la evidencia nos damos cuenta cada vez más que las anemias crónicas son las que menos sintomatología nos dan. Nos dan más problemas las anemias agudas, que son un sangrado, alguien que súbitamente bajó la hemoglobina de 12 a 8, 9, esos sí van a tener mayor sintomatología, pero estos que crónicamente están llenos de lombrices, estos no van a tener más que algunas veces dolores de estómago, diarreas incipientes y otros malestares propios de su malestar estomacal. Y probablemente el mareo va a ser a consecuencia de la deshidratación por el problema intestinal más que a la parasitosis severa. Ya raramente miramos parasitosis severas porque profilácticamente la gente se anda tomando desparasitantes. Ya no andamos descalzos, entonces ya la cantidad de parásitos que se nos metían por los pies tampoco ya no los tenemos. Y estamos cada vez tomando un poquito más de conciencia de que el agua que tenemos que tomar no es el agua de cualquier poza, no que es un agua adecuadamente hervida o filtrada. Doctor, su conclusión y recomendación en general. Bueno, la recomendación es que si el síntoma persiste o el síntoma es muy intenso, como puede ser en la neuronitis vestibular, consulte a un facultativo. Cualquier médico está capacitado para hacer el abordaje inicial y de él dependerá hacia qué especialista lo canaliza en caso que esto sea necesario. Un vértigo puede ser una manifestación sencilla, pero también es el síntoma de alarma de enfermedades muy severas en todos los sistemas de órganos, no solo el sistema nervioso central.
Por tanto, nunca está de más consultar cada vez que el síntoma persista o la intensidad lo discapacite de forma tal que ya no puede ir a trabajar o a estudiar, etc. Como en todo, ¿verdad? Hay que consultar a tiempo. Bueno, se nos terminó el tiempo. Yo quiero darle las gracias. Doctor Hernández, muchísimas gracias. Doctor Orrego, doctora Cruz, un gusto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Recuerden, en Facebook queda la dinámica para la terapia antiestrés que queda pendiente gracias a Stress Center. Y bueno, mañana nosotros venimos con dolor en la planta de los pies. Por hoy que tengan una linda tarde de jueves y que Dios los bendiga. Si usted tiende a experimentar mareos al pararse, evite cambios repentinos de postura. Levántese desde una posición de acostado lentamente y quédese sentado por unos minutos antes de pararse. Asegúrese de tener algo donde pueda sostenerse. Si usted tiene vértigo, quédese quieto y descanse cuando se presentan los síntomas. Evite cambios súbitos en movimientos o posición y aumente lentamente la actividad. Puede necesitar un bastón u otra ayuda para caminar cuando pierde el equilibrio durante un ataque de vértigo. Evite las luces brillantes, la televisión y leer durante un episodio de ese tipo, debido a que podría empeorar los síntomas. También evite lo más que pueda actividades como manejar, operar maquinaria pesada y escalar, hasta una semana después de que sus síntomas desaparezcan, dado que un episodio repentino de mareo durante estas actividades puede ser peligroso.